Desde las misteriosas filtraciones dentro del Vaticano hasta la antigua traición de los legendarios caballeros templarios, el corazón de la Iglesia Católica ha estado envuelto en secreto durante mucho tiempo. Pero, ¿qué hay más allá de los pasillos de mármol y detrás de puertas cerradas? Cuentos susurrados hablan de manuscritos perdidos, alianzas secretas y vínculos ocultos con poderosas familias del crimen. Prepárate para descubrir los secretos más impactantes del Vaticano. Secretos que podrían cambiar todo lo que pensabas que sabías. No te vayas. Número 1. La hipocresía del Vaticano. En el año 2019, un periodista de investigación francés llamado Frédéric Martel sacudió el mundo del Vaticano con su libro En el armario del Vaticano: Poder, homosexualidad, hipocresía. Después de hablar con más de 1.500 informantes, Martel afirmó que una gran parte del clero vivía en secreto vidas dobles. Mientras que públicamente predicaban una cosa, en privado hacían otra. Estimó que hasta 8 de cada 10 sacerdotes en el Vaticano estaban involucrados en relaciones del mismo sexo, protegidos en silencio por un círculo interno que operaba más allá de la vista pública. Durante una conversación en The Joe Rogan Experience en el año 2020, Martel describió esta red secreta como una mafia de terciopelo, un grupo poderoso de clérigos que se cuidaban unos a otros y ayudaban a encubrir escándalos. Detrás de puertas cerradas, algunos de estos hombres usaron sus posiciones para explotar a otros, protegidos por el silencio de sus compañeros. Martel pasó años investigando este mundo oculto, desde reuniones silenciosas detrás de las paredes de la iglesia hasta rumores de una sauna discreta cerca de la residencia del Papa. Incluso sugirió que algunas de las voces más ruidosas en contra de la comunidad LGBT en la iglesia eran secretamente parte del mismo mundo que condenaban. Si sus afirmaciones son ciertas, apuntan a algo mucho más profundo que la hipocresía personal, revelan un sistema construido sobre el silencio, el secreto y la supervivencia. Pero, por inquietante que sea esto, es solo el comienzo, porque la siguiente historia nos lleva más profundamente a las sombras, cuando un hombre de confianza dentro del Vaticano tomó una decisión que sacudiría toda la institución desde adentro. Número 2. La filtración que hundió a un papa. En el año 2012, una de las instituciones más protegidas del mundo fue atravesada, no por forasteros, sino desde adentro. Paolo Gabriele, el mayordomo personal de confianza del Papa Benedicto XVI, sorprendió al mundo cuando filtró en secreto cientos de documentos sensibles del Vaticano. Después de casi 6 años de leal servicio, Gabriele decidió actuar, exponiendo lo que veía como corrupción, juegos de poder y batallas ocultas dentro del corazón de la Iglesia. Le entregó los archivos al periodista italiano Gianluigi Nuzzi, quien luego los publicó en un libro titulado Su Santidad, los documentos secretos de Benedicto XVI. Lo que surgió fueron alegaciones de irregularidades financieras, grupos de poder secretos y susurros de una alianza oculta en el clero. Los medios de comunicación apodaron a este grupo la Mafia Lavanda, un círculo de informantes que supuestamente usaban secretos y silencio para proteger su influencia y mantener a otros en línea. Algunos de los archivos filtrados insinuaron que el propio Papa Benedicto podría haber estado enredado en los mismos problemas que intentaba manejar. Aunque nunca se presentaron cargos formales, el escándalo, pronto conocido como VatiLeaks, envió ondas de choque alrededor del mundo. Para febrero del año siguiente, Benedicto se convirtió en el primer papa en casi 6 siglos en renunciar, citando oficialmente su salud. Pero detrás de puertas cerradas, muchos creen que renunció para evitar que la iglesia se desmoronara. Y si pensabas que un documento filtrado era poderoso, espera a escuchar lo que se esconde debajo del propio Vaticano. Secretos encerrados detrás de muros de piedra y estantes guardados que podrían reescribir todo lo que sabemos sobre la historia. Número 3. Secretos de las bóvedas del Vaticano. Bajo los pisos de piedra del Vaticano yace un mundo oculto que pocos han visto. Susurros de antiguos informantes lo describen como una ciudad subterránea de secretos, millas y millas de estantes que se extienden bajo uno de los centros religiosos más poderosos del mundo. Conocidos como los archivos secretos del Vaticano, se dice que esta vasta colección cubre más de 53 millas, y alberga más de 35.000 volúmenes de historia olvidada. Según aquellos que se han atrevido a hablar,
Algunos de estos documentos sugieren una idea impactante, que la imagen de Jesucristo que se encuentra en la Biblia podría no estar basada en una figura histórica real, sino que podría haber sido creada por grupos religiosos tempranos para difundir sus creencias más fácilmente. Estas afirmaciones, si son ciertas, están encerradas profundamente en una cámara dentro de los archivos, ocultas tras capas de seguridad y custodiadas por una orden religiosa secreta. Pero estas bóvedas pueden proteger más que solo textos antiguos. Algunos denunciantes creen que la Iglesia está ocultando pruebas de contacto con vida extraterrestre, incluidos extraños artefactos recuperados de objetos voladores caídos, elementos tan inusuales que nunca han sido vistos por el público. Luego está la afirmación más extraña de todas, el cronovisor, un misterioso dispositivo supuestamente creado por un sacerdote italiano, el padre Pellegrino Ernetti. Según la historia, esta máquina podría permitirte presenciar escenas del pasado. Algunos incluso afirman que mostró eventos tan antiguos como la crucifixión. Un puñado de personas dice que vieron las imágenes por sí mismas, pero al igual que el dispositivo, nunca se ha probado que exista. Si piensas que estas historias suenan imposibles, espera a que retrocedamos en el tiempo a una de las traiciones más oscuras de la Iglesia, y una poderosa orden de monjes guerreros que desapareció en la leyenda. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para mejorar este programa para ustedes. ¿Trato? Número 4. El pacto secreto de los caballeros templarios. En el año 1307, bajo el mando directo del rey Felipe IV de Francia, cientos de caballeros templarios fueron arrestados de repente en todo el reino. Estos hombres habían sido defensores de la Iglesia, monjes guerreros que protegían a los peregrinos y tenían una vasta influencia durante casi 200 años, pero ahora fueron acusados de herejía, blasfemia y actos impíos. Bajo presión política, el Papa Clemente V dio su bendición a la purga. Para el año 1312, la poderosa orden había desaparecido. Pero casi 700 años después, un nuevo descubrimiento cambió todo. En el año 2001, la archivera del Vaticano, Barbara Frale, encontró un documento perdido desde hace mucho tiempo, conocido como el Papiro de Chinon, fechado el 17 de agosto de 1308. Reveló que el Papa Clemente en realidad había perdonado a los templarios en privado, declarando que sus confesiones habían sido coaccionadas. Entonces, ¿por qué la traición pública? Algunos historiadores creen que el Papa Clemente temía ir en contra del rey Felipe, cuyo ejército y ambición lo convertían en una amenaza seria para la Iglesia. Pero otros apuntan a algo más misterioso. Quizás el Papa recibió algo a cambio: acceso al legendario tesoro de los templarios, o conocimiento prohibido oculto del mundo. El Papiro de Chinon muestra que los templarios no eran traidores, fueron utilizados como peones en un juego de poder y miedo. Y hasta hoy, algunos dicen que los ecos de su silencio aún se mueven a través de los antiguos pasillos que les dieron la espalda. Pero no todos los secretos del Vaticano están encerrados en el pasado. En nuestra próxima historia, exploramos una estructura que ha estado escondida a plena vista, y el inquietante simbolismo que ha dejado a muchos preguntándose si algo más oscuro sigue en acción. Número 5. Secretos a plena vista. En el corazón de la ciudad del Vaticano, dentro de la sala de audiencias Pablo VI, se encuentra una escultura que ha desconcertado y perturbado a los visitantes durante décadas. Creada por el artista italiano Pericle Fassini en el año 1977, la pieza se llama La Resurrezione, la resurrección. Se supone que muestra a Cristo resurgiendo de una explosión nuclear, pero sus bordes irregulares, postura torcida y extraña corona, que parece más cuernos que espinas, hacen que muchos se sientan incómodos. Para algunos se siente más como una visión del fin del mundo que un momento sagrado. La sala misma añade al misterio. Desde arriba se asemeja a la cabeza de una serpiente. El techo curvado y las ventanas en forma de ojo dan la ilusión de una serpiente, con el escenario del Papa situado en la boca. Esto ha suscitado años de especulación sobre su simbolismo. El patrón no se detiene ahí. Dentro de la Basílica de San Pedro
Algunos afirman que el diseño de la cúpula interna se asemeja a ojos reptilianos observando desde arriba. Aunque especulativas, tales observaciones alimentan la intriga en curso. Incluso el padre Gabriele Amorth, el exorcista jefe del Vaticano hasta su muerte en 2016, advirtió una vez que Satanás está en el Vaticano. Según él, el mal había infiltrado la Iglesia, no metafóricamente, sino literalmente. Número 6. La traición del Vaticano a los templarios. En el año 1994, el pequeño país de África Oriental, Ruanda, fue desgarrado en uno de los eventos más horrendos del siglo XX. En el transcurso de 100 días, más de 800.000 personas, principalmente Tutsis y Hutus moderados, fueron asesinadas por milicias Hutus. Pero entre las partes más impactantes de esta historia estuvo la participación de miembros de la Iglesia Católica. En ese momento, más del 60% de los ruandeses eran católicos. Muchos Tutsis buscaron refugio en iglesias, creyendo que estarían a salvo. Pero según relatos de sobrevivientes e informes de las Naciones Unidas, algunos sacerdotes y monjas los traicionaron, entregando nombres, abriendo las puertas de las iglesias a las milicias, o incluso participando en los conflictos. Uno de los casos más infames fue el del padre Atanase Seromba, quien ordenó la demolición de su iglesia en Nyange, donde más de 2.000 personas dentro no sobrevivieron. Posteriormente fue condenado y sentenciado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Hoy iglesias como Nyamata y Ntarama sirven como memoriales del genocidio, con ropa y armas utilizadas en el incidente. Aunque algunos clérigos actuaron heroicamente, el Vaticano nunca ha abordado completamente el papel de su clero en las atrocidades. Pero la historia no termina aquí, porque en nuestro próximo capítulo nos dirigimos al misterioso imperio financiero del Vaticano, donde los votos sagrados y el crimen organizado pueden haber cruzado caminos de maneras que pocos podrían imaginar. Número 7. Convertir dinero en agua bendita. Durante décadas, una tranquila institución financiera oculta dentro de las paredes de la Ciudad del Vaticano ha alimentado rumores en todo el mundo. Conocida oficialmente como el Instituto para las Obras de Religión, pero más comúnmente llamada el Banco del Vaticano, esta institución ha estado vinculada a una red sombría de secretos financieros y supuestos acuerdos con grupos criminales. Gracias al estatus del Vaticano como un Estado-ciudad independiente, su banco opera bajo sus propias leyes, lo que lo convierte en uno de los sistemas financieros más difíciles de acceder para los investigadores externos. Durante los años 70 y 80, surgieron informes de que el Banco del Vaticano estaba siendo utilizado para limpiar cientos de millones de dólares para la mafia italiana. Pero la controversia no se detuvo allí. En el año 2012, el Monseñor Nunzio Scarano, un contable de alto rango del Vaticano, fue arrestado tras intentar contrabandear 26 millones de dólares en efectivo en un jet privado. Posteriormente fue condenado por lavado de dinero y corrupción. La ironía es difícil de ignorar. Una institución que presentó el sacramento de la confesión al mundo nunca ha confesado completamente sus propias irregularidades financieras. Y aunque los escándalos de hoy parecen impactantes, palidecen en comparación con una figura del pasado que cambió la Iglesia para siempre. Su nombre era Constantino, un emperador que convirtió el dominio imperial en autoridad divina y reescribió el papel del cristianismo en la historia mundial. Pero, ¿y si la transformación de la Iglesia bajo Constantino no se trataba de fe en absoluto, sino de poder? En el próximo capítulo, exploramos una serie de papas cuyos reinados estuvieron llenos de intriga, ambición y secretos demasiado extraños para ignorar. Número 8. Los papas del diablo. La historia del Vaticano no está solo moldeada por santos y sermones, sino también por papas cuyos legados están llenos de controversia. En el siglo X, el Papa Juan XII fue elegido a los 18 años. En lugar de liderar con fe, convirtió al Vaticano en un lugar de indulgencia y desorden. Su gobierno se conoció por el mal uso del dinero de la Iglesia, comportamientos imprudentes y escándalos personales. Para el año 963, el pueblo de Roma ya había tenido suficiente. Lo forzaron a salir. Murió poco después, a la joven edad de 27 años. Pero la historia de Juan es solo el comienzo. En el siglo XV, otra figura ascendió al poder, el Papa Alejandro VI, nacido Rodrigo Borgia en el año 1431.
Famoso por su astucia y ambición, Alejandro tuvo 7 hijos fuera del matrimonio y estuvo involucrado en numerosas conspiraciones políticas. Su tiempo como papa estuvo empapado de corrupción, ya que utilizó todas las tácticas disponibles para aferrarse al poder. Al final, se cree que falleció tras beber sin saber una copa de vino, que podría haber sido destinada a otra persona. Uno de los momentos más inusuales y controvertidos en la historia papal ocurrió durante la época del Papa Esteban VI en el siglo IX. En un evento ahora conocido como el Sínodo de los Cadáveres, hizo exhumar los restos de su predecesor, el Papa Formoso, y lo puso a juicio, una decisión que sorprendió a la Iglesia y al público por igual. Este episodio surrealista sigue fascinando a los historiadores como uno de los capítulos más extraños en la larga y compleja historia del Vaticano. ¿Cuál de estos papas escandalosos crees que tuvo la influencia más impactante en la historia del Vaticano? ¿El Papa Juan XII, el Papa Alejandro VI o el Papa Esteban VI? ¿Por qué? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Número 9. El diablo en los detalles. Durante más de 30 años, el padre Gabriel Amorth sirvió como el exorcista jefe del Vaticano. Afirmó haber realizado más de 160.000 exorcismos durante su vida. Pero antes de su muerte en el año 2016, Amorth hizo una escalofriante declaración. Creía que Satanás había entrado en el Vaticano, no solo como un símbolo, sino como una fuerza real y peligrosa. Según Amorth, esta oscura presencia había encontrado su camino hasta las más altas esferas del liderazgo de la Iglesia. Señaló algunos de los momentos más misteriosos en la historia reciente del Vaticano, incluyendo la salida del Papa Juan Pablo I en el año 1978, solo 33 días después de asumir el cargo, y el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en el año 1981. Amorth creía que ambos eventos podrían haber sido parte de algo más profundo, algo siniestro. Uno de los eventos más inusuales en la historia del Vaticano es el Sínodo de los Cadáveres de 897, cuando el cuerpo de un papa fallecido fue puesto a juicio. A pesar de los esfuerzos del Vaticano por abordar estos problemas a través de medidas como el establecimiento de una escuela para exorcismos, las afirmaciones de Amorth sugieren que persisten desafíos más profundos y no resueltos dentro de la Iglesia. Número 10. El robo de 1.000 millones del Banco del Vaticano. En el año 1974 salió a la luz un escándalo financiero sorprendente, uno que conectaba al Vaticano con uno de los casos más grandes de fraude religioso jamás registrados. Investigadores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos descubrieron un rastro de documentos falsificados que conducía directamente a la Santa Sede. En el centro de todo estaba casi 1.000 millones de dólares en valores falsos, creados a través de una alianza oculta entre líderes de la mafia y funcionarios eclesiásticos corruptos. En los primeros años de la década de 1970 se informó que mafiosos de Nueva York viajaron a Roma. Allí se reunieron con un misterioso cardenal del Vaticano a puerta cerrada. Juntos, desarrollaron un plan para imprimir millones de bonos y certificados de acciones falsificados. Falsificaciones tan detalladas que incluso los expertos financieros fueron engañados. Las falsificaciones se vendieron al Banco del Vaticano, que las utilizó como garantía para asegurar préstamos masivos. Una vez que el dinero fue transferido de manera segura, el grupo dividió las ganancias a la mitad, dejando al Vaticano con toda la deuda de 1.000 millones de dólares. Hasta el día de hoy, no está claro si los líderes de la Iglesia participaron conscientemente o fueron manipulados por fuerzas externas. Buscaban ganancias financieras antes de que el fraude se desmoronara o eran víctimas inocentes en un juego criminal más grande. Lo que está claro es que cuando se trata de riqueza y poder, incluso el Vaticano se ha encontrado caminando por un camino muy alejado de sus enseñanzas sagradas. Número 11. La Papa Mujer. Entre las historias más misteriosas y controvertidas en la historia del Vaticano está la leyenda de la Papa Juana, una mujer que, según relatos medievales, se disfrazó de hombre y ascendió al cargo más alto en la Iglesia Católica. Estas crónicas afirman que era una mujer inglesa que, en algún momento del siglo IX, adoptó el nombre de Juan para poder obtener educación.
Su inteligencia y liderazgo la ayudaron a avanzar rápidamente en las filas, hasta que fue elegida papa alrededor del año 855. Se dice que durante más de 2 años lideró la Iglesia como cualquier papa masculino antes que ella, sin que nadie sospechara su verdadera identidad. Pero durante una procesión papal, la historia da un giro sorprendente. Juana, supuestamente, entró en trabajo de parto frente a la multitud, revelando que la líder de la Iglesia era de hecho una mujer. Según la leyenda, fue retirada de inmediato y su legado borrado. Algunos incluso dicen que, después de este evento, se introdujo un ritual secreto para confirmar el género de cada nuevo papa. Hoy, el Vaticano llama al relato de la Papa Juana un mito. Aún así, algunos investigadores creen que puede haber documentos ocultos enterrados en los archivos del Vaticano que apoyen su historia. Ya sea cierto o no, la leyenda ha alimentado críticas sobre cómo la Iglesia ha limitado los roles de las mujeres mientras tolera comportamientos mucho más preocupantes tras bambalinas. Pero el pasado puede contener secretos aún más extraños. A continuación, dirigimos nuestra atención a un emperador romano, cuya supuesta conversión al cristianismo puede no haber sido un acto de fe, sino un movimiento calculado para controlar un imperio. Número 12. La gran estafa de Constantino. Algunos de los secretos más profundos del Vaticano comienzan no dentro de sus muros, sino en el ascenso de un solo hombre, Constantino el Grande. Este fue el momento en que el cristianismo pasó de ser un sistema de creencias perseguido a una religión vinculada a imperios y emperadores. Y la transformación no fue liderada por santos, sino por un gobernante con un plan. En el año 312, mientras Constantino luchaba por el control del Imperio Romano, afirmó haber visto una visión en el cielo, una cruz brillante con las palabras: «Con este signo, vencerás». Inspirado por el mensaje, adoptó el símbolo cristiano y ordenó a sus soldados pintarlo en sus escudos. Al día siguiente, derrotó a sus enemigos y se declaró el único gobernante de Roma. En ese momento, el cristianismo aún estaba prohibido en todo el imperio. Para hacerlo más atractivo para el pueblo romano, Constantino mezcló creencias cristianas con antiguas costumbres paganas. Cambió el cumpleaños de Cristo para que coincidiera con el solsticio de invierno y construyó la Basílica de San Pedro sobre un antiguo templo del sol. Incluso después de su conversión, sus monedas continuaron mostrando imágenes de dioses paganos. Muchos académicos creen que la fe de Constantino pudo haber sido más política que personal, un movimiento para unir un imperio fracturado. ¿Fue el ascenso de la Iglesia guiado por la providencia divina? ¿O fue el resultado de movimientos estratégicos de un emperador visionario? Algunos historiadores señalan decisiones dramáticas y controvertidas tomadas por Constantino, el primer gobernante cristiano de Roma, incluyendo tragedias familiares y reformas políticas de gran alcance. Incluso hay leyendas que sugieren que el Vaticano posee antiguos relicarios de su época, artefactos que podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre nuestra comprensión de la historia. ¿Crees que la conversión de Constantino al cristianismo fue verdaderamente un momento divino, o fue simplemente un movimiento estratégico para solidificar su imperio? Déjanos saber en los comentarios a continuación, y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. Número 13. Extraterrestres escondidos en el Vaticano. Durante cientos de años han circulado rumores sobre las cámaras ocultas del Vaticano, mientras que la mayoría cree que estas bóvedas subterráneas están llenas de antiguos textos religiosos. Otros piensan que contienen algo mucho más misterioso, pruebas de que no estamos solos en el universo. Y en tiempos recientes, la postura del Vaticano sobre la vida más allá de la Tierra ha cambiado silenciosamente. La historia comienza en el año 1998. Cuando un teórico francés afirmó que evidencia extraterrestre había sido sellada bajo la Biblioteca Apostólica. Dijo que fotografías mostraban 2 cráneos alargados descubiertos justo antes de que una cámara oculta se cerrara al público. El Vaticano rápidamente desestimó las afirmaciones como ficción. Pero luego, un giro sorprendente ocurrió en el año 2008. El padre José Funes, el astrónomo jefe del Vaticano en ese momento, anunció algo que sorprendió a muchos oyentes. Dijo que no solo era posible la vida extraterrestre, sino que también era probable. Esto marcó un cambio dramático para la Iglesia,
que durante mucho tiempo había etiquetado las charlas sobre extraterrestres como nada más que ciencia ficción. Algunos creen que el primer verdadero descubrimiento podría venir del telescopio espacial James Webb, que lanzó su misión en diciembre del año 2021. Con su poderosa tecnología, el Webb podría pronto detectar señales de vida más allá de nuestro mundo, y posiblemente confirmar lo que algunos creen que el Vaticano ha sabido todo el tiempo. Número 14. Los robos sagrados. El Banco del Vaticano, una de las instituciones financieras más secretas del mundo, ha estado vinculado durante mucho tiempo a actividades criminales. Oculto detrás de títulos religiosos y muros sagrados, su historia incluye conexiones con mafiosos y algunos escándalos verdaderamente impactantes. En el año 2014, 2 monjas católicas fueron arrestadas en un aeropuerto llevando 4 libras de cocaína pura. Afirmaron que eran inocentes y que habían sido engañadas, pero el incidente planteó nuevas preguntas sobre los oscuros vínculos del Vaticano. La Ciudad del Vaticano es el estado soberano más pequeño del planeta, hogar de menos de 1000 residentes. Sin embargo, a pesar de su tamaño, tiene una de las tasas de criminalidad más altas por persona en el mundo, con más de 1,5 casos criminales por cada ciudadano. Su naturaleza aislada y las protecciones diplomáticas la convierten en un refugio único para aquellos que buscan operar fuera de la ley, a veces bajo la protección de túnicas sagradas. Debido a que es su propia nación, el Vaticano tiene el derecho legal de negarse a cooperar con muchas investigaciones internacionales. Esto lo ha convertido en un imán para tratos ilícitos, incluyendo el lavado de miles de millones de dólares a través del Banco del Vaticano. Un caso que aún atormenta a los investigadores involucra un crimen del año 1998. La hija de un juez del Vaticano desapareció en circunstancias misteriosas. El caso nunca se resolvió, y hoy sigue siendo un escalofriante recordatorio de cuán profundos pueden ser los secretos. Número 15. Los libros prohibidos de la Biblia. En el año 1684, se tomó una decisión silenciosa pero poderosa dentro del Vaticano. Un grupo secreto de líderes de la Iglesia eliminó 14 libros de la Biblia, textos que alguna vez se estudiaron como parte de las enseñanzas cristianas. Estos escritos llegaron a ser conocidos como el apócrifo, y su desaparición ha sido vista por muchos como una forma de censura divina. La razón oficial para la eliminación fue que el apócrifo no se creía que fuera inspirado por Dios. Pero otros, incluidos historiadores y escépticos, sugieren un motivo diferente. Creen que estos libros contenían ideas que podrían sacudir los cimientos de la doctrina de la Iglesia. Uno de esos textos, la Sabiduría de Salomón, describe al Mesías no como una figura divina, sino como un hombre mortal sabio en busca de una verdad más profunda. Si se aceptara ampliamente, esta versión de los eventos podría desafiar toda la narrativa que se encuentra en los Evangelios. El misterio se profundiza aún más cuando miramos lo que sucedió después de la eliminación. Todas las menciones del nombre original de Jesús, escrito como Jesús en textos más antiguos, fueron cambiadas a la versión que conocemos hoy. ¿Fue esto solo una cuestión de traducción, o había algo más amenazante sobre la antigua ortografía? Algunos creen que las respuestas están encerradas en las bóvedas más secretas del Vaticano, documentos guardados que podrían reescribir la historia del cristianismo mismo. Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic, es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento, en tu pantalla, hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.